La primera vez que vio aquellos rostros, no supo que pertenecían a su propia vida. El viento golpeaba las ventanas del pequeño cuarto de hospital, resonando como un susurro agónico entre las cortinas blancas que apenas permitían la entrada de la luz. Clara abrió los ojos, confusa. No recordaba cómo había llegado allí, ni por qué sentía el peso de 1000 ausencias en su pecho. Frente a ella, un grupo de personas permanecía en silencio, algunas con lágrimas, otras con miradas de esperanza. Pero para Clara, eran solo extraños. Una enfermera entró al cuarto, ajustando el suero con movimientos mecánicos. ¿Cómo se siente hoy, señora Clara?, preguntó con una sonrisa forzada. Clara intentó responder, pero las palabras no salían. En su mente, se formaban preguntas que nadie parecía escuchar. ¿Quién soy? ¿Por qué siento este vacío? Una mujer se acercó con pasos inseguros. Tenía los ojos cansados y una expresión que mezclaba amor y desesperación. Mamá, soy yo, Lucía. Tu hija. Clara parpadeó. El rostro de la mujer no le decía nada, sus ojos, que parecían buscar refugio, no encontraron respuesta en los de Clara. Las palabras resonaron en el aire como un eco distante, carente de significado. La mirada de Lucía se quebró. Intentó tomar la mano de su madre, pero Clara la retiró instintivamente. Algo en su interior le decía que no podía confiar en nadie. Ni siquiera en la mujer que afirmaba ser su hija. Todo estará bien, mamá. Pronto recordarás, dijo Lucía con voz temblorosa, aunque en el fondo dudaba de sus propias palabras. Clara se sumió en un silencio profundo, ajena al dolor de quienes la rodeaban. Porque en su mundo, no existían esos lazos. El tiempo se sentía suspendido, como un espejo roto en el que apenas veía retazos de sí misma. Pasaron las horas y los días. Las visitas continuaron, siempre con rostros que se le escapaban de la memoria. Un hombre de cabello encanecido insistía en que era su esposo, Francisco. Le mostraba fotos, una boda, una familia reunida, momentos felices. Pero para Clara eran solo imágenes ajenas, fragmentos de una historia que no podía reclamar como suya. Las noches eran más difíciles, se quedaba mirando el techo, buscando respuestas que no llegaban. La soledad de no reconocerse en los ojos de quienes la amaban era un peso insoportable. Una tarde, al despertar de una siesta inquieta, Clara notó algo diferente. Sobre la mesa de su cuarto había una pequeña caja de madera, vieja y desgastada. Intrigada, la abrió lentamente. Dentro encontró un colgante con una inscripción, siempre juntas. Un destello de memoria, un susurro distante de voces, la hizo estremecer. El rostro de una niña apareció fugazmente en su mente, pero la imagen se desvaneció tan rápido como había llegado. Mamá, lo usabas cuando yo era pequeña, explicó Lucía al ver la expresión de su madre. Clara asintió con la cabeza, intentando encontrar un resquicio de conexión. El colgante pesaba en sus manos, pero no en su memoria. En sus sueños, Clara veía fragmentos de vida, risas que se convertían en llantos, caminos que no llevaban a ningún lugar. Se despertaba empapada en sudor, sintiendo que cada noche caía más profundamente en un laberinto del que no podía escapar. La amnesia era más que olvido, era una prisión. Una noche lluviosa, Clara decidió que no podía seguir así. Quería saber quién era realmente, si las personas que decían amarla eran su familia o si todo era una mentira. El desasosiego la llevó a enfrentarse al espejo de su cuarto de hospital. Tocó su propio rostro como si fuera el de una desconocida. ¿Quién eres?, susurró. No hubo respuesta. La puerta se abrió de repente, y Francisco entró con el rostro sombrío. Clara, te traje algo, dijo, acercándole un álbum de fotos con páginas amarillentas. Ella lo miró con recelo, pero tomó el álbum entre sus manos. Conforme pasaba las hojas, imágenes de una vida que no reconocía aparecían ante sus ojos. Unas vacaciones en la playa, una cena navideña, risas congeladas en el tiempo. Sintió una punzada en el pecho. ¿Por qué no podía recordar? Francisco le mostró una foto en particular, una fiesta de cumpleaños. Clara estaba sonriente, con un vestido azul y el mismo colgante que ahora sostenía. Dijiste que este era el día más feliz de tu vida,
explicó él con la voz quebrada. Clara lo observó fijamente. Había algo en los ojos de ese hombre, un abismo de amor y dolor, que le provocó una sensación desconocida. Pero el miedo al vacío era más fuerte. Cerró el álbum y desvió la mirada. No te conozco, murmuró. Las palabras eran un golpe seco. Francisco se levantó, tragándose las lágrimas, y salió del cuarto. Clara sintió una punzada de culpa, pero el abismo en su mente seguía siendo más oscuro. Esa noche, la lluvia cesó. En la calma que siguió, Clara se preguntó si era posible volver a sentir algo más que el vacío. El hospital parecía un laberinto interminable de pasillos blancos. Clara, sentada en una silla de ruedas, observaba cómo el personal médico y los visitantes pasaban a su alrededor, indiferentes a su sufrimiento. Aunque había perdido la memoria, no había perdido la capacidad de sentir. Y lo que sentía era angustia. No importaba cuántas veces le dijeran que esa era su familia, que la amaban y estaban allí para ayudarla, para Clara, todo era una mentira. La amnesia había borrado las raíces de su existencia. El médico encargado de su caso, el doctor Estrada, la miraba con seriedad. Clara, estamos haciendo todo lo posible para ayudarte a recuperar tus recuerdos. Pero también necesitas cooperar. Tu familia quiere apoyarte. Clara bajó la mirada, apretando los puños. ¿Qué familia?, pensó. Para ella, eran solo rostros desconocidos que insistían en ser parte de su vida. Se sentía sola, más sola de lo que nunca había imaginado. La familia de Clara, mientras tanto, vivía su propio tormento. Lucía, su hija, pasaba horas junto a su madre, contando historias, mostrando objetos del pasado, tratando desesperadamente de reavivar algún recuerdo. Cada día que pasaba sin resultados era un golpe más para su corazón. Francisco, su esposo, se esforzaba por mantener la compostura, pero la tristeza lo carcomía. Detrás de cada sonrisa forzada había un hombre a punto de derrumbarse. Un día, mientras Clara intentaba leer un libro en su cuarto, Lucía entró con una caja más grande que la primera. Tal vez esto ayude, dijo, colocando la caja en la cama. Dentro había cartas, recuerdos, y un viejo álbum de recortes que Clara había hecho cuando era joven. Al abrirlo, encontró recortes de periódico, flores secas, entradas de conciertos. Pero nada despertaba la chispa del reconocimiento. Sentía como si estuviera observando la vida de otra persona. Lucía le mostró una carta escrita por ella misma cuando era niña. Te la escribí cuando cumplí 10 años. Decía que eras la mejor mamá del mundo, ¿recuerdas? Las lágrimas corrieron por el rostro de Lucía, pero Clara solo sintió un nudo en el estómago. Quería recordar. Quería sentir lo que esa mujer frente a ella sentía. Pero no podía. El vacío seguía ahí. Fue entonces cuando la situación se tornó más crítica. El doctor Estrada convocó a Clara y a su familia para una reunión privada. La sala de conferencias era pequeña, con luces fluorescentes que parpadeaban levemente, como si compartieran la tensión del momento. El doctor se aclaró la garganta y comenzó: Clara, necesitamos ser francos. Hemos explorado diferentes tratamientos y terapias para ayudarte a recuperar tu memoria. Pero tu amnesia parece ser más profunda de lo que pensábamos. Hay posibilidades de que nunca recuerdes. El silencio cayó como una lápida. Francisco apretó los dientes, tratando de no desmoronarse. Lucía rompió en llanto. Clara, sin embargo, no sabía cómo sentirse. ¿Qué se supone que debía hacer con la vida que no recordaba? ¿Qué futuro podía tener si no sentía conexión alguna con su pasado? No es definitivo, prosiguió el doctor Estrada, pero debemos considerar todas las opciones. También hay algo más. Hizo una pausa, y el aire en la sala se volvió aún más denso. Los resultados de tus últimas pruebas revelaron otra complicación. Sufriste un trauma severo que afectó no solo tu memoria, sino también algunas funciones motoras. Si no se trata adecuadamente, podría empeorar. La noticia cayó como una sentencia. Francisco se inclinó hacia adelante, con las manos temblorosas. ¿Hay alguna opción?, preguntó. El doctor lo miró con gravedad. Hay un tratamiento experimental,
pero es riesgoso. No garantizamos que funcione y podría traer consecuencias. Clara observaba la escena como si fuera una espectadora de su propia tragedia. Sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor, pero todo parecía lejano, como si estuviera detrás de un cristal. ¿Qué quieres decir con consecuencias?, preguntó. La voz le temblaba, pero sus ojos mostraban una chispa de miedo y desafío. Pérdida de movilidad, complicaciones neurológicas, e incluso, una recaída irreversible. Pero también existe la posibilidad de que recupere parte de su memoria, explicó el doctor con un tono mesurado. El dilema era claro. ¿Debería arriesgarse a un tratamiento que podría devolverle su pasado o condenarla a un estado peor? La familia discutió, tratando de convencerla de que valía la pena intentarlo. Pero Clara, sumida en su vacío, no estaba segura. La idea de arriesgarse por algo que no recordaba le parecía absurda y aterradora. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, Clara se encerró en el pequeño baño de su habitación. Miró su reflejo en el espejo. Las arrugas en su rostro contaban historias que ella no podía descifrar. Las cicatrices en sus manos hablaban de trabajo duro, pero no sabía dónde ni cómo las había obtenido. ¿Quién soy?, preguntó de nuevo, con la voz quebrada. Las lágrimas cayeron, y esta vez no las detuvo. El peso de su desconocimiento la aplastaba. Cuando salió, encontró a Francisco dormido en la silla junto a su cama. Tenía ojeras profundas y una expresión de dolor que no desaparecía ni en sus sueños. Clara lo observó por un largo rato. Quería sentir algo por él, algo más que indiferencia. Se preguntó si el amor realmente podía desaparecer con la memoria. Y si podía regresar. Al día siguiente, Clara decidió que necesitaba saber más sobre su vida antes del accidente. Si iba a tomar una decisión sobre el tratamiento, debía entender que había perdido. Quiero saber qué me pasó, dijo con firmeza. Lucía y Francisco intercambiaron miradas. Había cosas que habían tratado de protegerla de saber, pero Clara merecía la verdad. Tuviste un accidente, comenzó Francisco. Un accidente automovilístico. Pero hay algo más, se detuvo, como si el peso de las palabras lo sofocara. Ese día, no estaba sola. Clara sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La noticia del accidente ya era difícil de asimilar, pero la revelación de que no había estado sola aquel día encendió una alarma en su interior. ¿Quién más estaba conmigo?, preguntó, intentando mantener la voz firme, aunque por dentro temblaba de miedo. Francisco se inclinó hacia adelante, con las manos apretadas en los reposabrazos de la silla. Era nuestra hija menor, Sofía, respondió, sus palabras temblando bajo el peso del dolor. Los ojos de Clara se abrieron con incredulidad. Nuestra hija, repitió, como si necesitara procesar cada palabra. No tenía ningún recuerdo de Sofía. Era un nombre vacío, un eco sin dueño. Lucía, sentada al otro lado de la habitación, no pudo contener las lágrimas. Sofía murió en ese accidente, mamá. Tenía solo 17 años. El silencio que siguió fue sofocante. Clara sintió que el aire desaparecía, como si alguien apretara su garganta. La revelación cayó como una losa de granito sobre su pecho, dejándola sin aliento. El dolor en los rostros de Lucía y Francisco le decía que no era una mentira. Había perdido a una hija. Una hija que ni siquiera recordaba. La imagen de Sofía comenzó a aparecer en las conversaciones familiares, pero no en la mente de Clara. Todos intentaban ayudarla, mostrándole fotos, contando anécdotas, hablando de su risa, de su carácter rebelde pero cariñoso. Sin embargo, Clara no podía sentir el vínculo. Cada intento por recordar era como golpear un muro invisible que la mantenía alejada de su propia historia. Y con cada fracaso, su desesperación crecía. Los días se convirtieron en una prueba de resistencia. Clara pasó de la negación al dolor y del dolor a la ira. Se sentía atrapada en una jaula de la que no podía escapar. No solo había perdido su memoria, sino que había perdido a una hija que todos parecían amar y extrañar. ¿Qué clase de madre era, incapaz de recordar a su propia hija?
Una noche, mientras revisaba por enésima vez las fotos de Sofía que Lucía le había dejado, Clara sintió una punzada de frustración. Las imágenes no evocaban nada. Había una foto en particular, en la que Sofía sonreía con una guitarra en las manos. Lucía le había dicho que Sofía amaba la música, que solía tocar para ellos en las noches. Clara cerró los ojos, tratando de forzar un recuerdo, cualquier destello. Pero la oscuridad seguía ahí. ¿Por qué no puedo recordarte?, gritó al aire, rompiendo a llorar. La impotencia la consumía. Sentía que su identidad se desmoronaba, que cada día era una traición a la memoria de Sofía. Al día siguiente, Clara pidió salir del hospital por unas horas. Necesitaba alejarse de las paredes blancas y del constante intento de recuperar algo que no parecía suyo. Francisco la llevó a casa, una casa que tampoco reconocía. A pesar de ser su hogar, para Clara era solo un espacio ajeno lleno de objetos que no tenían sentido. En el salón, había un altar con fotos de Sofía y velas encendidas. Clara se acercó, casi con miedo. Sofía, murmuró, como si intentara aferrarse al nombre. Miró cada foto, cada recuerdo, y el vacío en su interior se volvió insoportable. Esa misma noche, Clara soñó con un camino oscuro. Caminaba descalza, sintiendo el frío del suelo bajo sus pies, mientras una figura la observaba desde las sombras. La figura se parecía a ella, pero su rostro estaba borroso. Intentó acercarse, pero la figura retrocedió, susurrando palabras que Clara no podía entender. Despertó sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Era su mente intentando decirle algo? ¿O solo era un sueño más, fruto de su desesperación? Días después, Clara comenzó a investigar más sobre el accidente. Necesitaba saber qué había sucedido realmente. Según el informe policial, había sido un choque causado por un conductor ebrio. Clara conducía, y el impacto fue brutal. El coche volcó, y mientras Clara sufrió lesiones graves, Sofía no sobrevivió. Sin embargo, algo en el relato no encajaba. Clara sentía que faltaba algo. La manera en que Francisco y Lucía evitaban hablar de ciertos detalles solo aumentaba su sospecha. Un día, mientras revisaba documentos antiguos en un armario que parecía llevar años sin abrir, Clara encontró una carta. Estaba escrita por Sofía y fechada poco antes del accidente. La carta hablaba de una discusión que había tenido con su madre, de palabras duras que habían intercambiado. No entiendo por qué no puedes confiar en mí, mamá, decía un párrafo. Clara sintió un dolor punzante. No solo había perdido a Sofía, sino que la última memoria de su hija parecía ser un conflicto sin resolver. La carta la atormentó durante días. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de reproche de Sofía resonaban en su mente. ¿Había sido una mala madre? ¿Había causado, de alguna manera, la muerte de su propia hija? El peso de la culpa comenzó a crecer. Se sentía una extraña en su propia vida y, ahora, una posible culpable. La desesperación la llevó a tomar decisiones impulsivas. Una noche, Clara escapó de la casa y fue al lugar del accidente. El tramo de carretera estaba desierto, iluminado solo por la tenue luz de la luna. Se quedó allí, de pie, tratando de recordar algo, cualquier cosa. Pero lo único que sentía era el vacío y el dolor. Sofía, susurró al viento. Perdóname. No sabía si alguna vez podría recordar lo que había pasado, pero el peso de la culpa era más real que cualquier recuerdo perdido. Esa madrugada, Francisco y Lucía la encontraron, empapada por la lluvia, temblando de frío y angustia. No puedo seguir así, murmuró Clara entre sollozos. Francisco la abrazó con fuerza, mientras Lucía intentaba contener las lágrimas. Era una familia rota, y las piezas no encajaban. De regreso al hospital, el doctor Estrada le propuso una nueva terapia experimental, una que involucraba hipnosis para desbloquear recuerdos reprimidos. Era riesgosa, pero Clara aceptó. No podía vivir más con la incertidumbre. Durante la primera sesión, Clara revivió fragmentos borrosos del día del accidente, una discusión acalorada, la sensación de estar atrapada y el impacto del choque.
Pero antes de que pudiera comprender más, su mente la sacó de ese recuerdo, dejándola exhausta y aterrorizada. Es peligroso seguir forzando, advirtió el doctor, pero Clara no se detendría. Necesitaba la verdad, sin importar el costo. Los días pasaron con un peso insoportable. Clara se sentía atrapada en un ciclo interminable de recuerdos rotos y piezas que no encajaban. La terapia experimental con hipnosis solo había conseguido abrir más preguntas que respuestas, pero no podía dejarlo. Sentía que la verdad estaba al alcance, como un hilo que se deslizaba de entre sus dedos. La presión de Francisco y Lucía, aunque bien intencionada, a veces la asfixiaba. Todos querían que recordara, pero nadie parecía preparado para lo que esas memorias podrían traer de regreso. Fue entonces cuando apareció alguien inesperado, un hombre de mediana edad con el cabello oscuro y un rostro surcado de cicatrices que parecía guardar secretos oscuros. Se presentó en el hospital como Joaquín, y al principio, tanto Clara como su familia lo tomaron por un desconocido cualquiera. Sin embargo, el doctor Estrada lo identificó de inmediato. Joaquín era un terapeuta especializado en traumas extremos, conocido por métodos poco convencionales. Al parecer, había sido contactado por Francisco como último recurso. Clara sintió una mezcla de curiosidad y desconfianza. Algo en los ojos de Joaquín, oscuros y profundos, le resultaba perturbador. «Escuché de tu caso, Clara», dijo Joaquín, su voz grave resonando en la sala de reuniones. «No estás sola en esto. He trabajado con personas que han perdido todo, y a veces, los recuerdos están bloqueados por algo más que el trauma físico. Hay secretos que tu mente no quiere que veas». «¿Secretos?», preguntó Clara, recelosa. «¿Qué secretos podría tener yo?». «Eso es lo que debemos descubrir», respondió Joaquín, acercándose con cautela. Su presencia dominaba la sala, y Clara sintió que estaba lidiando con alguien que conocía bien la oscuridad de la mente. Francisco parecía al borde de objetar, pero Clara levantó la mano, deteniéndolo. Quería respuestas, y si este hombre podía ayudarla a obtenerlas, estaba dispuesta a intentarlo. Las sesiones con Joaquín comenzaron al día siguiente. No era como la hipnosis anterior, esto era más intenso. Joaquín la llevó a un estado profundo de concentración, guiándola a través de fragmentos de recuerdos, voces y sensaciones. Cada vez que tocaban algo que parecía acercarse a la verdad, la mente de Clara se revelaba, arrojándola al abismo del olvido. Pero Joaquín insistía. «El miedo es el guardián de tu memoria», le decía. «Tienes que enfrentarlo». En una de las sesiones, algo cambió. Clara recordó el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas del auto, la voz de Sofía gritando algo, y luego, un segundo de silencio antes del impacto. Joaquín la sacó del trance cuando empezó a temblar violentamente. «Hay más, pero no podemos forzarlo de golpe», le explicó. Clara asintió, pero el miedo la corroía. ¿Qué más había en ese día que su mente se negaba a dejar salir? Mientras tanto, Francisco parecía cada vez más preocupado. Había algo en la manera en que miraba a Joaquín, como si temiera lo que éste pudiera descubrir. Clara lo notó y lo confrontó una noche en casa. «¿Qué me estás ocultando?», preguntó, su voz firme. Francisco evitó su mirada, pero finalmente respondió con un susurro: «Hay cosas que no quiero que recuerdes, Clara. No quiero que te hagas daño». La tensión entre ellos creció. Clara comenzó a sospechar que su esposo y Lucía no le estaban contando toda la verdad. ¿Por qué se mostraban tan cautelosos? ¿Qué les aterraba que pudiera descubrir? La revelación inesperada llegó en forma de un hombre al que Clara no había visto en su vida. Se presentó como Martín y afirmó haber sido testigo del accidente. «Necesitaba hablar contigo, Clara», dijo cuando la encontró en la salida del hospital. Tenía el rostro cansado y parecía nervioso. «He cargado con esto por mucho tiempo». Según Martín, aquella noche del accidente vio algo que nadie mencionó en el informe policial. Hubo otro coche. No fue solo el conductor ebrio. Alguien te seguía. La revelación dejó a Clara paralizada. ¿Por qué nadie había hablado de un segundo coche? Martín continuó, diciendo que había visto el auto en repetidas ocasiones en el vecindario, siguiendo a Clara y a Sofía días antes del accidente.
Pero antes de poder indagar más, Martín desapareció tan repentinamente como había llegado, dejando a Clara con más dudas. Esa misma noche, Clara enfrentó a Francisco. ¿Y sabías algo? ¿Por qué nunca me dijiste que alguien me estaba siguiendo? Francisco negó con vehemencia, pero había algo en su mirada que lo delataba. Lucía intervino, intentando calmar las cosas, pero el daño ya estaba hecho. Clara se sintió traicionada. Si su propia familia le ocultaba cosas, ¿en quién podía confiar? La situación escaló cuando Joaquín decidió llevar la terapia a otro nivel. Estamos cerca de algo importante, le dijo. Esta vez, el trance la llevó más profundo. Clara vio imágenes de su casa, discusiones acaloradas con Sofía, un miedo constante que parecía consumirla. Y luego, el rostro de un hombre que no conocía. La figura aparecía en diferentes momentos, siempre en la distancia, observándola. Cuando despertó, Joaquín estaba tenso. Clara, creo que tu mente ha bloqueado recuerdos porque temías por tu vida. Y la de Sofía. El clímax de la revelación llegó cuando una carta anónima fue deslizada bajo la puerta de la casa de Clara. El papel estaba amarillento, y las palabras eran frías como el hielo. Sabías que esto iba a pasar. Es tu culpa. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. Había algo más detrás del accidente, algo que involucraba a personas que aún desconocía. Y la posibilidad de que todo fuera mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Esa noche, Joaquín visitó a Clara en casa. Clara, el peligro aún puede estar cerca. Si quieres encontrar la verdad, debemos continuar, pero debes estar preparada. Lo que recordemos podría cambiarlo todo. La mirada de Clara reflejaba miedo, pero también determinación. No me detendré hasta saberlo todo, dijo, sintiendo que el camino hacia la verdad apenas comenzaba. Clara no pudo dormir. Las revelaciones recientes pesaban en su mente como cadenas. Sentada junto a la ventana de su habitación, con el rostro iluminado por la luz tenue de la luna, se preguntaba cuánto más podría soportar. Sentía que el suelo bajo sus pies estaba hecho de frágiles cristales, listos para romperse con cada nuevo paso. Sabía que debía seguir adelante. Había llegado demasiado lejos como para retroceder. La mañana siguiente llegó con un frío extraño. Joaquín convocó a Clara a una última sesión, prometiéndole que sería decisiva. Tu mente ha comenzado a desbloquear recuerdos, Clara. Pero hay uno en particular que está demasiado protegido. Necesitamos abrir esa puerta. La llevó de nuevo al trance, más profundo que nunca. En esta ocasión, no había nada que Clara pudiera retener, cada memoria reprimida se desplomaba como un río desbordado. La imagen que apareció fue tan nítida que Clara sintió que estaba viviendo el momento otra vez. La lluvia caía con fuerza, y Sofía, sentada a su lado en el auto, gritaba. No era una discusión cualquiera. Clara podía sentir el miedo en su voz. No puedo creer que esto esté pasando. Mamá, tenemos que hacer algo, gritaba Sofía. Clara intentaba calmarla, pero su propia voz también temblaba. El recuerdo se aclaró, un coche oscuro seguía de cerca el suyo. Clara aceleró, sus manos apretando el volante con fuerza. Había pánico en sus ojos. Nos están siguiendo. El segundo coche aceleró y se puso a la par, obligándola a maniobrar bruscamente. Clara gritó. El impacto fue inevitable. Todo se volvió un torbellino de luces, gritos y metal retorcido. De repente, todo quedó en silencio. Pero antes de que la oscuridad se apoderara de ella, Clara vio algo, el rostro del hombre en el otro coche, observándola con una expresión de triunfo. Era el mismo rostro que había visto fugazmente en sus recuerdos. Un rostro que Joaquín reconoció al describirlo. Cuando Clara salió del trance, estaba empapada de sudor. Joaquín la miraba con gravedad. Clara, quienquiera que te estaba siguiendo, lo hizo con un propósito. No fue un accidente. Las palabras resonaron con fuerza. El supuesto accidente había sido un ataque deliberado. Sofía murió porque alguien los había querido fuera del camino. Mientras Joaquín y Clara procesaban la revelación, la puerta se abrió con fuerza. Era Francisco, con el rostro pálido y los ojos inyectados de dolor.
Ya basta, murmuró. Se dejó caer en una silla, derrotado. Tienes que saberlo todo, Clara. No puedo seguir ocultándolo. La verdad que Francisco confesó dejó a Clara sin aliento. Hacía años, él había sido testigo de actos de corrupción dentro de la empresa donde trabajaba. Había intentado denunciarlo, pero lo amenazaron. Pensó que todo había quedado atrás cuando dejó la empresa, pero estaba equivocado. Sofía había descubierto algo y, sin decirle nada, comenzó a indagar. Creía que podía exponer la verdad y hacer justicia, pero solo puso a su familia en peligro. El día del accidente, Clara y Sofía fueron seguidas por órdenes de un hombre poderoso que buscaba callarlas para siempre. Clara recordó los gritos de Sofía y su valentía desesperada. Habían intentado huir, pero no lo lograron. El peso de la revelación aplastó a Clara. Todo encajaba, el miedo constante que sentía antes del accidente, la vigilancia, las amenazas que Francisco había ignorado, creyendo que el peligro había pasado. Clara miró a su esposo con una mezcla de dolor y furia. Sofía murió porque tú guardaste silencio, susurró, sus palabras cargadas de veneno. Francisco intentó defenderse, pero las lágrimas y la culpa lo devoraban. Lo siento. No hay un solo día en que no desee haber hecho las cosas de otra manera. Clara se levantó, con una fuerza renovada por el dolor y la rabia. No podía permitir que la muerte de Sofía quedara impune. Contactó a las autoridades, llevando consigo la información que había recuperado con la ayuda de Joaquín. Aunque Francisco había guardado documentos como seguro en caso de que algo saliera mal, nunca había tenido el valor de usarlos. Ahora, Clara los usaría para enfrentar al monstruo que había destrozado su vida. La batalla no fue fácil. Amenazas, persecuciones y noches sin dormir se convirtieron en su nueva realidad. Joaquín y Lucía permanecieron a su lado, mientras Francisco intentaba redimirse apoyándola en cada paso. Los nombres detrás de la conspiración comenzaron a salir a la luz, y los involucrados, hombres poderosos, intentaron hacerla retroceder. Pero Clara no se detendría. Se negaba a ser una víctima. La memoria de Sofía la empujaba hacia adelante. El clímax llegó cuando Clara, en una confrontación final con el hombre que la había seguido aquel día, lo miró directamente a los ojos. «Tú nos quitaste a Sofía», le dijo con voz firme, mientras la policía lo arrestaba. El hombre no mostró remordimiento, pero en sus ojos Clara vio el miedo. La verdad era su peor enemigo. El caso se volvió mediático, y Clara se convirtió en un símbolo de valentía y justicia. No recuperó todos sus recuerdos, pero eso ya no importaba. Había recuperado su identidad y su propósito. Un día, de pie frente a la tumba de Sofía, Clara dejó una flor. «Te prometo que no descansaré hasta que haya justicia completa. No importa cuánto duela». El viento sopló suavemente, y por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió paz. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque, en medio de la tormenta, había encontrado su fortaleza. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de cicatrices, supo que la lucha valía cada paso. Y que el amor, a veces, puede trascender el olvido.